Feliz domingo para todos. Este es el Domingo de Ramos. Y es un domingo único en el año, literalmente, porque es el único domingo en el que tenemos dos evangelios en la misma celebración. Recordando la entrada gloriosa de Cristo en Jerusalén, leemos primero un evangelio que evoca esa entrada con todas las aclamaciones de la gente, y luego, ya en el curso de la Eucaristía, se proclama la pasión de nuestro Señor Jesucristo según el año en el que nos encontremos, es decir, según el ciclo. Sabemos que hay ciclo A, que es el de San Mateo, ciclo B, que es el de San Marcos, y ciclo C, que es el de San Lucas. Este año, por ejemplo, es el ciclo B, el ciclo de San Marcos, y se escucha la pasión según San Marcos. Pero tenemos también ese otro evangelio, ese otro pasaje del evangelio que se lee en la misma celebración al principio y que es el que describe la procesión, la entrada gloriosa de Cristo, ese momento de júbilo que sin embargo era muy ambiguo, porque una cosa era lo que estaba pensando la gente y otra cosa era lo que Jesús llevaba en su corazón. Y de hecho, ese contraste se nota muy bien en la celebración de hoy, porque fíjate cómo en la procesión de entrada y en las aclamaciones del pueblo está un momento glorioso, pero luego en la pasión de Cristo está un momento ignominioso, un momento de vergüenza y de humillación para el Señor. Ese contraste es el propio de la Pascua. La Pascua es al mismo tiempo esa inmensa tristeza, ese terrible dolor de la pasión, pero también es la grandeza, es la belleza, es la gloria de la resurrección. Digamos una palabra sobre el primer evangelio, es decir, sobre la entrada de Cristo en Jerusalén. Es una pregunta perfectamente válida. ¿Por qué Cristo entra en Jerusalén? Es decir, ahí estaban sus principales enemigos. Y él sabía que estaban sus enemigos. Y él sabía que lo buscaban para matarlo. Él sabía que los sumos sacerdotes, es decir, la secta de los saduceos, y los herodianos, es decir, los aduladores y principales amigos del falso rey Herodes, él sabía que fariseos y escribas consideraban ese su centro principal de operaciones. Es decir, todos esos adversarios que a lo largo de los evangelios vamos encontrando que Cristo tuvo, todos ellos tenían su centro y su fortaleza en Jerusalén, y es ahí donde va el Señor. Por eso es importante la pregunta, ¿por qué va ahí? ¿Qué es lo que le mueve a entrar a Jerusalén? Y hay varias respuestas, pero creo que la más hermosa, y es la que quiero compartir hoy, la más hermosa que he conocido, es que él quería entrar en Jerusalén porque Dios es fiel. Porque Dios es fiel. El corazón del pueblo estaba lejos de Dios, pero Dios no estaba lejos del pueblo. Jerusalén había caído en manos de toda esta gente incrédula y arrogante y cruel, porque eran crueles. Recordemos esa expresión de los fariseos en el Evangelio de Juan, cuando uno de ellos dice, todos esos que no conocen la ley son unos malditos. Eran crueles, faltos de caridad, faltos de piedad. Eran arrogantes. Pero esta gente que se había adueñado, en cierto sentido, de Jerusalén, esta gente eran impostores, eran abusadores, eran invasores de la casa de Dios. Pero la casa de Dios sigue siendo la casa de Dios. Y Dios sigue siendo Dios. Y por eso Jesús no huye con cobardía, sino que se hace presente con valentía. Él se hace presente. Él llega a Jerusalén. Porque los que sobran ahí son los otros, los suplantadores, los impostores,
los que tienen secuestrado el lugar. Esos son los que tienen que irse, no Él. Porque Él es el Dios fiel. Y por eso es muy hermoso pensar que este Cristo que llega con mansedumbre, que llega con humildad y que llega como cordero para el matadero, en realidad lo que está presentando es la gloria de Cristo, es la gloria de Dios, quiero decir. Es al Dios fiel. Eran los otros los que estorbaban. La pregunta no es por qué Cristo entra en Jerusalén. La pregunta es por qué Jerusalén dejó entrar a todos estos infieles. Aunque tenían el poder religioso, no creían. Aunque tenían el poder del conocimiento como los escribas, no creían. Aunque pasaban por gente muy religiosa, no creían. No tenían fe. Una vez Cristo les dijo, mis palabras no entran en vosotros. Y por eso hay una dimensión profética del Domingo de Ramos, una dimensión profética que se menciona muy poquito. Y es que el Domingo de Ramos nos está recordando que hay que devolverle a Dios lo que le pertenece a Dios. Tenemos que devolverle a Dios lo que le pertenece. Y tenemos que pedir para que la Iglesia de Dios, para que nuestra Santa Iglesia Católica, especialmente en cada lugar de responsabilidad y de pastoreo, en cada lugar, tenga el celo del corazón de Cristo, el ardor y el amor del corazón de Cristo. Porque hemos visto cosas y hemos escuchado cosas que nos hacen sentir que la casa de Dios necesita una gran purificación. Y no es Cristo el que estorba. No es Cristo el que estorba. Lo que estorba es el pecado que hemos dejado entrar. Y ese es el que tiene que salir, no Cristo. Cristo tiene que reinar. La gente lo aclamaba y no sabía ni lo que estaba diciendo. Pero Cristo tiene que reinar. Y tiene que reinar en su iglesia hoy.